Bienvenidos al curso de cálculo diferencial. En esta clase continuaremos entonces el estudio de las funciones que habíamos iniciado en la clase anterior. Entonces comencemos por definir o por entender el concepto de función. Esto lo habíamos visto de alguna manera ya. Entonces recuerden que yo había dado el ejemplo de la función como una especie de maquinita que toma elementos de un conjunto y después de un proceso obtiene elementos de otro conjunto. Entonces por un lado, pensemos aquí como se ve por ejemplo en la ilustración, le entra x y por el otro lado sale x al cuadrado más 1. Pues si por ejemplo entonces le entráramos z, saldría z al cuadrado más 1. Si le entramos por ejemplo el 2, entonces sale 2 al cuadrado más 1 es 5. Si le entramos cualquier cosa, triangulito llamemos, puede ser una expresión, entonces sale triangulito al cuadrado más 1. En fin. Por ejemplo, la función, claro que hay funciones abstractas, también no solamente funciones matemáticas, sino, por ejemplo, puede haber una función del conjunto de las palabras en el conjunto de letras, donde a cada palabra se le asigna su letra inicial. Esta maquinita, lo esencial es que cada vez que uno tenga una entrada y se la quiera meter, entonces la salida queda unívocamente determinada, no hay ninguna ambigüedad. Entonces, por ejemplo, si la función es el conjunto de ciudadanos de un país, entonces, si suponemos pues que dos personas diferentes tienen huellas digitales diferentes, entonces si a cada persona le asignamos como imagen su huella digital del índice derecho, digamos, entonces esto establecería una función. Por ejemplo, la función del conjunto de los reales en sí mismo, el que a cada real le asigna su cuadrado es otra función, etc. Bueno, entonces la notación para funciones es la siguiente. Si uno tiene conjuntos A y B, una función de A en B, se va a denotar como f dos puntos. Aquí se ve f dos puntos y después hay una flecha entre A y B. Entonces esto formalmente va a ser un subconjunto del producto cartesiano, es decir, va a ser una coleccioncita de parejas, de tal manera que si A está en A y B es el correspondiente elemento bajo la función, entonces AB es un elemento de F, visto como conjunto de parejas. Entonces esto lo escribimos como f de A se va en B. Muy bien. Entonces, si A en B es una función, entonces al conjunto A se le llama el dominio de F, o sea, es donde son los valores donde está definido, y al conjunto B se le llama el codominio. Ojo, es distinto a la noción de rango. Puede que no todos los valores de B sean alcanzados, sino algunos, y los valores alcanzados son los que se denominan el rango. Es decir, el rango de f o el recorrido de f o la imagen de f es el conjunto de todos los valores b en b para los cuales hay un a en a, tal que df de a es igual a b. Entonces vamos a hacer algunos ejemplos. Por ejemplo, la función de RNR definida como f de x igual a 2x menos 1. Bueno, ¿dónde la podemos definir? La podemos definir en todos los números reales, no hay problema, ¿cierto? Cualquier x real, 2x menos 1, pues va a tener sentido. Recuerden, hay que excluir típicamente, esto lo habíamos visto, puntos en el dominio de una función, cuando esos puntos son ceros y aparecen en un denominador, ¿cierto? O cuando son raíces cuadradas, la función involucra algunas raíces cuadradas o raíces cuárticas, en fin, raíces de orden par, y los números que aparecen dentro de esas raíces son números negativos, en cuyo caso pues la raíz no existe. En este caso, por ejemplo, no hay ningún problema, esta es una ecuación de una línea recta, aquí la vemos, 2x menos 1, el dominio es R y la imagen es R, ¿cierto? Uno alcanza todos los números reales, esto se ve aquí en la gráfica, puesto que la recta sube es una recta con pendiente 2 e intercepto menos 1. Cuando uno va viendo todos los posibles valores de Y, esto ya habíamos hecho una discusión previa, con el GeoGebra vemos pues que se alcanzan todos los valores de Y. Muy bien, ahora la función definida como g de x igual a x2, su dominio es R, no hay ningún problema, podemos definirla. Y la imagen, miren, la imagen ya no son todos los reales, puesto que la imagen son estos números x2, que son todos valores o cero o positivos, ¿cierto? Entonces la imagen incluye el 0 y todos los valores reales positivos, esto es lo que se denota como el intervalo 0, infinito. Aquí entonces vemos el gráfico, es una parábola, ¿cierto? Esta es la ecuación de una parábola y miren que los valores de y son los valores que suben del punto y igual a 0 hacia arriba, ¿cierto? Si ustedes trazan una recta y igual a constante en un punto negativo, no toca ningún valor de la función. Claro, porque la función no asume valores negativos, no toma valores negativos.
Muy bien, entonces vamos a definir dos funciones como iguales, si tienen el mismo dominio, y para todo elemento del dominio se cumple que dan los mismos valores. F de x es igual a g de x. Entonces miren, la igualdad obliga a tener el mismo dominio y valer lo mismo. Entonces vamos a concentrarnos exclusivamente en funciones reales, es decir, en funciones cuyo dominio y codominio son los números reales. Podríamos estudiar funciones de z en z, ¿cierto? De los naturales o de los racionales, pero para nuestros intereses y para los intereses de los cursos de cálculo que vienen después de este curso, los cursos de álgebra lineal, pues es natural y es el conjunto más importante de lejos, los reales o subconjuntos de los reales, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en este caso, simplemente escribimos, se acostumbra a identificar la función con la función que define el efecto sobre la variable, suponiendo que el dominio es el subconjunto más grande en donde se puede definir la función. Aquí hay que tener cuidado porque muchas veces, en sentido estricto, cuando uno le dicen considere determinada función, habría que incluir el dominio de esa función. Eso es parte de la definición de función. Pero en muchos cursos de cálculo o en los cursos de matemáticas básicas también, muchas veces se dice, bueno, encuentre el dominio de determinada función. El estudiante puede preguntarse, ¿cómo así que encuentre el dominio? Pues encontrar el dominio hay que darlo. Sí, muchas veces entonces aquí por eso está subrayado en rojo. Cuando se hace esa pregunta, lo que se pretende es encontrar el subconjunto más grande de los reales donde esa función determinada que uno está analizando puede definirse, o esa regla que a uno le están dando puede definirse. Por ejemplo, piensen en f de x igual a 2x menos 1 sobre x menos 3. Miremos la gráfica aquí. Y vemos en la gráfica que el 3 no está en el dominio. Miren cómo se comporta la función cuando nos acercamos al punto 3. ¿Cierto? Estas asientos, que se van a más y menos infinito. ¿Por qué razón? Porque claro, cuando x vale 3, el denominador vale 3 menos 3, que es 0. Y el 0 no es un valor definido. O sea, 1 sobre 0 no está definido, ¿cierto? Perdón, el 0 sí está definido, pero 1 sobre... O sea, si le damos 0, ¿qué quedaría? Quedaría 2 por 0, 0, menos 1. Queda menos 1 en el numerador y abajo quedaría 0. O sea, quedaría menos 1 dividido 0. Eso no es un valor real, no está definido. Entonces, del dominio de f hay que excluir simplemente el número 3. Cualquier otro número es permitido. Pero si ustedes ensayan cualquier número aquí, la única prohibición es que x menos 3 se vuelva 0. Lo cual ocurre precisamente y solamente cuando x es 3. Pero miremos otro caso. Por ejemplo, aquí, miremos la gráfica también. La gráfica es un instrumento fundamental para entender el comportamiento de la función. Recuerden que la gráfica, lo que nos está mostrando en el plano cartesiano, es el conjunto de puntos XY, donde la Y se obtuvo después de haber metido el X en la maquinita, ¿cierto? Por ejemplo, si este es G de X y metemos X igual a 0, entonces aquí computamos, la máquina debe hacer lo siguiente. Debe multiplicar a 5 por 0, da 0. Y 2 le debe restar eso, a 2 menos 0 es 2, y sacar raíz cuadrada. O sea, la maquinita evaluada en 0 debe dar raíz cuadrada de 2. Entonces no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que este no está definido cuando 2 menos 5x, aquí lo vemos a la izquierda, 2 menos 5x sea un número negativo. Entonces resolvamos esa desigualdad, ¿cierto? Resolvamos la desigualdad aquí a la izquierda. Nos queda 2 menos 5x es negativo. O sea, nos queda 2 menor que 5x, si ustedes quieren pasando el 5x al otro lado, y dividiendo por 5 sin alterar el sentido de la desigualdad, puesto que 5 es positivo, nos queda que x debe ser mayor estrictamente que 2/5. Luego el dominio puede ser todos los números desde menos infinito, o sea, todos los números negativos, el 0, hasta 2/5. Hay que prohibir, incluyendo el 2/5, ¿cierto? Cuando metemos x igual a 2/5, aquí lo vemos también en el grafo, el g de 2/5 vale 0. Pero si los números son mayores que 2/5, tomen un número muy grande, mayor a 2/5, por ejemplo 10. ¿Qué quedaría si intentáramos evaluar la maquinita? Quedaría 5 por 10 menos 50. 2 menos 50 menos 48. Raíz de menos 48, raíz cuadrada de menos 48 no existe, porque no hay ningún número que el cuadrado de menos 48. ¿Cierto? Todo cuadrado es positivo o es 0. No hay cuadrados negativos.
entonces hay que sacar todo el tramo desde 2/5 hacia adelante del dominio de la función. Entonces el dominio más grande sería menos infinito 2/5. Vamos, por ejemplo, a hacer otro ejercicio. Vamos a hallar el dominio de la función f de x igual a 4 sobre x2 menos 8x más 7. Muy bien, entonces vamos a calcular el dominio. Entonces la función, entonces vamos a hallar el dominio de la función, es f de x igual, es una fracción 4 dividido entonces por x2 menos 8x más 7. Muy bien, entonces miren que aquí típicamente hay un denominador, entonces esta función no está definida, ¿cierto? Esta función no está definida. Si el denominador es 0. ¿Cierto? Si el denominador, que es x2 menos 8x más 7, es igual a 0. Entonces para esto tenemos que factorizar. Entonces recuerden, podemos hallar las dos raíces de este polinomio. Entonces este polinomio tiene raíces, si ustedes las computan, 1 y 7. Pueden usar la fórmula cuadrática o le pueden usar cualquier programa del GeoGebra, en fin. Entonces este polinomio, recordemos, se factoriza x2 menos 8x más 7, se factoriza como x menos una raíz, x menos 1 por x menos la otra raíz, x menos 7. Entonces la función f de x se puede escribir como 4 sobre x menos 1 por x menos 7. Entonces no está definida si x es igual a 1 o x es igual a 7, ¿cierto? Tiene esos dos puntos, son dos puntos donde el denominador se anula y la función en consecuencia no está definida. Muy bien, entonces, ¿cuál sería el dominio? Entonces de aquí deducimos que el dominio son todos los números reales a los cuales habría que sacarles el conjunto 1, 7 donde la función no está definida. Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces, otro ejemplo, vamos a hallar, por ejemplo, el dominio de la función f de x igual a 1 menos 7x dividido por x más 5 por, y aquí tenemos, perdón, sin paréntesis, por la raíz cuadrada de 3 menos 2x. Muy bien, entonces miremos nuevamente que tenemos un problema en el denominador. Entonces debemos suprimir del dominio los x números reales que satisfagan dos cosas. Primero, donde cualquiera de estos dos sea 0. ¿Cierto? Hay que suprimir, hay que evitar que x más 5 sea 0 y hay que evitar que la raíz cuadrada de 3 menos 2x sea 0. Muy bien, entonces esto es la condición 1. Y la condición 2, pues hay que, además de suprimir estos dos, miren que en el denominador hay una raíz cuadrada que no va a estar definida, entonces debemos suprimir o quitar aquellos x reales donde la raíz cuadrada, lo que hay dentro de la raíz, o sea 3 menos 2x, sea negativo, ¿de acuerdo? Porque ahí, repito, la raíz cuadrada no estaría definida. Muy bien, entonces de resto no tenemos problema, entonces hay que suprimir este y este simultáneamente. Entonces de 1, suprimir estos dos equivale a que x más 5 sea 0, pasando el 5 a la derecha es que x sea menos 5. Este valor, entonces, vamos a ponerlo como en rojo, queda prohibido. Hay que quitar menos 5. Y debemos quitar cuando la raíz cuadrada sea 0, y sabemos que la raíz cuadrada es 0, cuando, o sea, este es 0, recuerden pues que este simbolito cuñita es como para los matemáticos es un i, debe cumplirse esto y esto. Ahora esta última ecuación
o sea, raíz de 3 menos 2x igual a 0. Si elevamos ambos lados al cuadrado, pues para que un número tenga raíz 0, si ustedes quieren, adentro debe ser 0. 3 menos 2x es 0. Y esto es equivalente entonces a decir que 3 es igual a 2x, pasando la x para allá, y dividiendo por 2 a ambos lados es equivalente a decir que x es 3 medios. Muy bien, entonces en conclusión hay un conjunto que debe quitarse. El conjunto formado por menos 5 y por 3 medios. Este conjunto debe quitarse de todos los reales en el dominio. Muy bien. Por otro lado, entonces, debemos quitar en la parte 2, ¿cierto? Esto es, digamos, lo que concierne a la prohibición 1, a esta. Y lo que concierne a la prohibición 2, pues marquémoslo con otro color, esta, por ejemplo, en color verde. Pues en color verde lo que debemos hacer es ver cuándo 3 menos 2x es menor que 0 y por tanto el radical no está definido. Entonces 3 menos 2x es menor que 0, es equivalente sumando 2x a ambos lados o pasando el 2x a la derecha si ustedes quieren, a 3 menor que 2x. Esto es equivalente dividiendo por 2, podemos dividir por 2, 3 medios. Aquí queda 2x dividido 2 es x. Recuerden, una desigualdad se puede dividir por un número positivo. Si se divide por un número negativo hay que cambiar el sentido de la desigualdad. Entonces, esta condición, digamos en verde, es equivalente a la condición x mayor que 3 medios. ¿De acuerdo? Entonces, debemos quitar de 3 medios en adelante todo. O sea, debe quitarse el conjunto 3 medios sin incluir 3 medios. Bueno, 3 medios debe quitarse, pero por la razón 1. ¿Cierto? Ya lo debemos quitar en la razón 1. Aquí debe quitarse el intervalo de todos los x mayores que 3 medios, es decir, de 3 medios hasta infinito, todos los números. Entonces la respuesta es que el dominio de f, entonces ¿cuál sería el dominio de f? Entonces el dominio de f sería todos los reales quitándole. Entonces vamos a ver, hay que quitarle el menos 5, le quitamos el menos 5. Entonces si quiere pongamos esto entre paréntesis, lo que hay que quitar unido. Bueno, hay que quitarle 3 medios en adelante y también 3 medios. Entonces, ustedes sabrán, ¿cierto? Si hay que quitar 3 medios también, entonces indiquemos eso poniendo intervalo cerrado, 3 medios infinito. Eso sería lo que hay que quitar. Entonces el dominio sería todos los reales menos el menos 5 y el intervalo cerrado, 3 medios infinito. ¿Por qué cerrado? Porque aquí todo lo que sea mayor a 3 medios debe quitarse. Y en la condición 1 debía quitarse el punto 3 medios también. Entonces debe quitarse 3 medios cerrado a la izquierda y todo hacia la derecha hasta más infinito. Bueno, con esto hemos llegado al final de esta clase y los invito para que continúen viendo este curso virtual de cálculo diferencial. Muchas gracias por su atención.